Bueno, es una actividad en donde estamos escuchando, observando algunas propuestas que se pretenden implementar en la educación extraescolar. Creo que es una excelente iniciativa en donde los jóvenes y las señoritas que no tuvieron la oportunidad de sacar su nivel básico o alguna carrera en su oportunidad, pues lo puedan seguir haciendo de acuerdo al horario que ellos tengan disponibles. Y yo creo que es una propuesta excelente, esperamos en Dios, lo hemos manifestado en varias oportunidades como municipalidad, no hemos escatimado esfuerzo alguno para poder apoyar a todos los procesos educativos y en esta ocasión no sería una excepción, también vamos a estarlos apoyando, tomando en cuenta que lo que se pretende es que todos los jóvenes que no han asistido a recibir su preparación académica en el tiempo indicado, lo puedan hacer todavía, todavía tienen el tiempo disponible, no importa la edad, no importa. Hoy estábamos viendo a unas personas ya padres y madres de familia que siguen preparándose académicamente y así quisiéramos ver nosotros también en nuestro municipio la preparación académica de mucha juventud. Estamos muy contentos de tener este segundo encuentro de estudiantes de educación extraescolar y alternativa, los cuales se han concentrado el día de hoy acá en Santa Cruz del Quiché. Son aproximadamente 350 estudiantes que estamos albergando el día de hoy acá. Es correcto, ya acá en el Quiché se ha impulsado mucho el establecimiento de centros educativos extraescolares en todos los municipios y tenemos ya previsto impulsar otros programas semipresenciales y virtuales para incursionar en el desarrollo de la educación extraescolar en el departamento. Les damos la bienvenida a nuestras autoridades. La invitación para que se sumen a esta participación de todas las personas que han estado marginadas en la formación de una educación formal, para que integren nuevamente el subsistema de educación extraescolar en donde lo hayan dejado, si han abandonado la primaria, el ciclo escolar básico, diversificado, que se acerquen al Ministerio de Educación a buscar estas oportunidades, estas alternativas de educación extraescolar.